Buenos días, compañero profesor presente. Hoy día vamos a entrevistar a un profesional de la psicopedagogía, el que nos va a contar un poco sobre su rol que ha cumplido dentro de su trabajo. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Navarro. Yo soy facilitador de la lengua de señas y también psicopedagogo de profesión. Cuéntanos, ¿cómo tú podrías definir una persona con discapacidad? Bueno, el concepto de discapacidad es muy amplio y ha evolucionado a través del tiempo. Es importante mencionar que históricamente se ha visto a la persona en situación de discapacidad como un objeto de atención. Tienen que cambiar esa visión, porque son sujetos de derechos, los cuales tienen una autonomía y también pueden realizar su toma de decisiones de manera personal, como por ejemplo administrar su propio dinero, identificar si ellos quieren formar una familia, acceder a un trabajo digno y por supuesto acceder a la educación. Cuando hablamos de discapacidad, lo principal o la base es los derechos humanos y también la igualdad de oportunidades. ¿Cómo lo relacionarías tú entonces como una necesidad educativa especial? Bueno, la necesidad educativa especial es un concepto que también se hizo famoso, se popularizó después del informe Warnock en 1978 aproximadamente, que este concepto hace referencia especialmente a aquel que requiere una atención especial o prioritaria en el sentido pedagógico, en recursos materiales, en recursos profesionales, especialmente que carece de algo. O sea, tenemos necesidades educativas transitorias, que son diagnósticos como trastornos del lenguaje, déficit atencional, que este trastorno nos va a acompañar en algún ciclo de la educación. Después, en la otra vereda tenemos las necesidades educativas permanentes que siempre están asociadas a una discapacidad y esto nos va a acompañar durante todo el proceso educacional. Y dentro de los lugares que tú has trabajado, está la parte que es como la diversidad de estos niños. ¿Cómo tú lo presentarías dentro de un colegio o en la rama donde tú te desempeñas? El concepto de diversidad es importante mencionarlo porque en la comunidad educativa tenemos no solamente a niños o jóvenes con necesidades educativas especiales, también tenemos inmigrantes, a personas que pertenecen a minorías lingüísticas, a minorías religiosas, a minorías sexuales, que tenemos que atender a la diversidad. O sea, el colegio tiene que estar preparado a través de su currículum, de sus planificaciones, de los docentes capacitados para poder realizar una intervención integral e inclusiva para todos y para todas, en realidad. No solamente identificar la discapacidad o la necesidad educativa. ¿Y te ha tocado alguna experiencia en particular dentro de tu rol? Bueno, mi rol como psicopedagogo ha sido variado y siempre ha estado enfocado al área social. He realizado múltiples intervenciones a través de organizaciones comunitarias y sociales en personas en situación de discapacidad, en temáticas de inclusión laboral e intervención psicopedagógica en contextos sociales. También trabajar en emprendimientos de personas en situación de discapacidad y hace muy poco estuve trabajando en un PADE, que es un centro de personas como un taller protegido laboral de personas con discapacidad mental e intelectual. ¿Y cuál es tu metodología de trabajo? ¿O cómo trabajas con estas personas? A ver, la metodología de trabajo es siempre respetando al otro, o sea, al ser humano que tengo enfrente, entendiendo que tenemos que equiparar la cancha, entregando recursos, por ejemplo, materiales o profesionales para que estén en igualdad de oportunidades de aprender que la otra persona. Ejemplo, si tenemos a un joven o a un niño con discapacidad auditiva, necesitamos un intérprete de lengua de señas, que es un recurso adicional para equiparar la cancha y generar igualdad de oportunidades. A una persona con situación de discapacidad visual, las evaluaciones... Referente o rescatar de toda esta metodología y de los niños con los que han enfrentado o personas con alguna discapacidad. O sea, como te vuelvo a mencionar, lo más importante y relevante es equiparar la cancha, o sea, la igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de discapacidad o de necesidad educativa especial, tenemos que equiparar esto a través de profesionales especialistas en el área, modificando la metodología de trabajo y entregando recursos adicionales si son necesarios, para que todos puedan acceder a un currículum inclusivo y para que todos puedan alcanzar los objetivos educacionales. Ya, ¿y cuáles son las acciones que usted destacaría dentro de la autoestima de los estudiantes? ¿Cómo es la autoestima de ellos? También observando de que de repente ellos se pueden sentir como menor
en su trabajo o frente a la sociedad? Claro, es muy complejo hablar de autoestima y discapacidad porque los profesionales, los docentes que están a cargo de ellos muchas veces le hacen, juegan un rol, en realidad como que los tiran para abajo en vez de hacia arriba. ¿Por qué? Porque las personas en situación de discapacidad con necesidades educativas especiales, ellos sí quieren aprender, pero llega esta limitación de que los docentes, por caridad, porque identificamos que es algo como, oh, pobrecito, le hacemos las pruebas más fáciles. Esto significa que son estudiantes brillantes según las calificaciones, pero en realidad el aprendizaje nunca ha existido, porque ellos no se han adaptado a estas metodologías de trabajo, sino que dejan de lado y segregan a los estudiantes. Entonces estos son objetos de burlas por sus compañeros y no se puede avanzar. Y la autoestima queda muy baja y siempre queda dañada porque los periodos de... Se puede avanzar. Y la autoestima queda muy baja y siempre queda dañada porque los periodos de discriminación prolongada afectan directamente al autoconcepto, a la autoestima del estudiante. En cuanto, enfocándonos un poco más en nuestro tema, que es la deficiencia mental leve, ¿ha tenido alguna experiencia con algunas personas o niños de...? Sí, actualmente, como te comenté, trabajo en un taller laboral de personas en situación de discapacidad mental e intelectual. Es importante dejar de lado este concepto porque hemos avanzado en las terminologías inclusivas. Referirnos a una persona con deficiencia mental ya no se utiliza porque son terminologías muy antiguas y no son poco inclusivas. Las personas se sienten atacadas más que incluidas cuando nos referimos a ellas. Tenemos que mencionar discapacidades mentales. Existen dos causas. Intelectuales, que habla sobre el intelecto, la capacidad cognitiva, que el CI, por ejemplo, se puede conocer más fácil, y por causas psiquiátricas, que son patologías o trastornos mentales. Esto afecta directamente a la conducta humana en diferentes contextos. ¿Y cómo tú entonces creerías que debería adaptarse un profesional psicopedagogo a una persona con discapacidad intelectual? Mira, lo primero, como te menciono, respetando su estilo de aprendizaje e identificar cuál es la metodología más relevante para él. Por ejemplo, todos aprendemos de maneras diferentes, entonces identificar en él qué es lo que más le queda en contenido. No sé, aprende a través de forma visual, o sea, entregando contenido. No sé, aprende a través de forma visual, o sea, entregándole material concreto, a través de forma auditiva, a través de las experiencias sensoriales. O sea, tenemos que entregar la diversidad de técnicas que manejamos e identificar cuál le favorece más. O sea, tú nos cuentas que primero deberíamos identificar dentro de la persona su manera o su mejor manera de aprender, claro, luego ponerlo en marcha con... ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay muchos niños o muchas personas dentro con mucha diversidad? ¿Cómo podemos nosotros realizar una clase o tendríamos que hacerlo individualmente? Claro, o sea, la educación personalizada es muy importante, pero siempre tiene que tener este concepto de inclusión, que todos en el aula tenemos que aprender el contenido que quiera pasar el docente. El docente quizás no es el especialista, pero él tiene que acercarse a su directivo y decirle esta necesidad, porque necesita más profesionales que lo apoyen directamente a él a través de su metodología de trabajo. Por ejemplo, los psicopedagogos especialistas en aprendizaje coordinan con los profesores cuál es la mejor metodología, de qué manera podríamos hacer la clase para que todos participemos, o simplemente intervenciones en el aula con profesionales de apoyo, terapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos. ¿Cómo te has sentido tú con tu rol dentro de la... ¿Crees que viéndolo de la actualidad o viéndolo más cerca, como tú ya trabajas dentro de eso, cómo crees que está actualmente hoy la educación para ellos? Bueno, la educación en Chile ha avanzado de manera significativa, quizás un poco lenta, pero él tiene que acercarse a su directivo y decirle esta necesidad, porque necesita más profesionales que lo apoyen directamente a él a través de su metodología de trabajo. Por ejemplo, los psicopedagogos especialistas en aprendizaje coordinan con los profesores cuál es la mejor metodología, de qué manera podríamos hacer la clase para que todos participemos, o simplemente intervenciones en el aula con profesionales de apoyo, terapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos. ¿Cómo te has sentido tú con tu rol dentro de la... ¿Crees que viéndolo de la actualidad o viéndolo más cerca, como tú ya trabajas dentro de eso, cómo crees que está actualmente hoy la educación para ellos? Bueno, la educación en Chile ha avanzado de manera significativa, quizás un poco lenta, pero de forma paulatina, hacia un modelo inclusivo.
aún hablamos de integración cuando ese concepto ya no es como válido para las necesidades y los requerimientos actuales de las personas con discapacidad o las personas con necesidad educativa, porque siempre nos enfocamos en el déficit y en realidad ese es el gran error que cometemos como profesionales de la educación, en identificar siempre lo que está menos, sino que tenemos que ver un poco más allá e identificar cuáles son las potencialidades de esta persona, porque siempre nos referimos como sujetos, la persona que intervenimos, sino que son personas, a esta persona, y de ahí comenzar a trabajar para alcanzar los diferentes logros académicos que se quieran obtener. Bien, muchas gracias Luis por tu tiempo y por entregarnos esta entrevista. No hay problema. Para mí es muy importante poder participar de estas instancias en temáticas de discapacidad para entregarle un poquito de lo que sé a ustedes como futuro psicopedagogo. Es importante creer en la inclusión social de personas en situación de discapacidad y no dejarse llevar solamente por el proceso educativo, sino que ustedes tienen que buscar un concepto de psicopedagogía en otros espacios, ejemplos sociales, en el área de salud, atención primaria, donde ustedes crean que podemos trabajar. Ustedes buscan su futuro. Cuando alguien le diga que no hay trabajo para los psicopedagogos, es mentira. Son personas que creen que la psicopedagogía solo se puede realizar en la escuela y no es así. Así que este mensaje es para ustedes, espero que puedan continuar con este estudio que es la psicopedagogía, que es una carrera muy linda por su trabajo en el área de intervención, investigación, entre otras áreas. Muchas gracias por la entrevista.